¿Qué tal? Vamos a continuar viendo lo que es la memoria 24LC256. Ya hemos visto en el video anterior algunas características de esta memoria. Vamos a continuar entonces con la hoja de datos aquí. Acá dice lo que es características eléctricas. Y comenzamos con lo que son rangos absolutos máximos. Tenemos acá algunas unidades que están entre lo que es grados centígrados y voltios. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el rango de temperatura para el uso ya de la memoria. Tenemos acá también otra temperatura que vendría a ser para lo que es almacenamiento, ¿no? Storage temperature. Lo tenemos acá lo que es BCC 6,5 voltios. Tenemos acá lo que es hasta 4 kilovoltios, que es protección, dice, de todos los pines para lo que es SD, ¿no? Descargas electrostáticas. Y acá dice algo así como que no se debe sobrepasar estos rangos porque pueden causar daño permanente al dispositivo, ¿no? ¿Correcto? Entonces tampoco por poco tiempo porque podrían afectar la eh, confiabilidad, ¿no? La rentabilidad podría ser de los dispositivos. Luego tenemos acá una tabla con características de corriente continua. Considerar acá los voltajes, las temperaturas y comenzamos por ejemplo con este D1 que dice BLH, ¿no? High Level Input Voltage. Esto es voltaje de entrada, nivel alto de voltaje de entrada, y está como 0,7 VCC. Esto se refiere al valor mínimo en este caso para que se considere como nivel alto. Por ejemplo, si yo estoy alimentando la memoria con 5 voltios, tomo este 0,7 por 5 me daría 3,5 voltios. Ese sería el nivel mínimo que se considera como uno lógico. Luego acá tenemos también algo parecido que es Low Level Input Voltage, para lo que vendría a ser el nivel bajo de voltaje. Y en este caso hay un máximo ya que el mínimo sería cero. ¿Hasta dónde va a llegar ese nivel o esa consideración de cero lógico? Lo vemos acá, va a depender de los voltajes. Si es mayor a 2,5 voltios, suponiendo que estamos alimentando con 5 voltios, entonces tomaría eso, ¿no? Sería 0,3 por 5, 1,5 voltios. 1,5 voltios sería el máximo que se considera como nivel serológico, ¿no? De ahí para abajo todo es serológico. De ahí para arriba viene lo que es ambiguo y nivel alto. Y 0,2 para cuando son voltajes de menos de 2,5 voltios. Luego tenemos acá lo que es histéresis, que es un voltaje de 0,05 voltios VCC, ¿no? Siempre considerando acá con el voltaje de alimentación. Luego tenemos acá lo que es nivel de voltaje de salida, ¿no? Nivel bajo de voltaje de salida, que se considera ya de frente, sin considerar el VCC, como 0,4 voltios. Ese vendría a ser cuando estamos en niveles de salida, eso se considera ya el nivel bajo, ¿no? Ese es el máximo. Luego tenemos acá lo que es, acá dice fuga, corriente de fuga en las entradas, ¿no? Es más o menos un microamperio. Acá es salida, fuga de corriente en la salida es más o menos un microamperio también. Luego tenemos acá capacitancia por pin, todas las entradas, todas las salidas, se considera un máximo de 10 picofaradios. Luego tenemos aquí corriente de operación, tenemos para lectura y para escritura. Para lectura serían 400 microamperios y ojo, se está alimentando con 5,5 voltios.
y el reloj está trabajando con 400 kilohertz, ¿no? Eso vendría a ser un máximo. Luego tenemos el de escritura, que se consume 3 miliamperios cuando se escribe, ¿sí? Para un voltaje de 5,5 voltios. Y luego tenemos corrientes de espera. En este caso ahí tenemos tres tipos de corriente cuando está en modo de espera. Tenemos por ejemplo esta de acá, que está variando de menos 40 a 85, que es igual que la de acá. La diferencia vendría a ser el tipo de voltaje de alimentación. En este caso es con 5,5 y este es con 3,6 voltios. Y el tercero, pues la diferencia estaría en la temperatura, ¿no? Acá está de menos 40 hasta 125 grados centígrados, ¿correcto? Vamos a continuar viendo por aquí y entramos a lo que son características AC. Estas características están numeradas, si ustedes se dan cuenta, como parámetros. Cada uno tiene su simbología y todas estas son hasta 18, están relacionadas con esta gráfica que vemos acá, ¿correcto? Si nos damos cuenta, esto correspondería a lo que son, si vemos las unidades, lo que es temporización, ¿no? Temporización que en parte ya hemos visto cuando tratamos temporización de lo que era el bus I cuadrado C. Entonces vemos acá, por ejemplo, lo que es la frecuencia de reloj. Tenemos diferentes frecuencias, ¿sí? Para diferentes rangos de voltaje. Luego tenemos acá el T-height, ¿sí? Este tiempo, por ejemplo, si lo relacionamos con la figura que está abajo, vamos aquí, es la número 2, vemos que vendría a ser el tiempo considerado como nivel alto, ¿no? Ese es el tiempo que debe tener. Vamos a subir, acá está. Ese sería el tiempo mínimo que debe tener, ¿no? Acá está en lo que son nanosegundos para las diferentes tipos de voltaje. Estamos trabajando con 5 voltios, entonces serían 600 nanosegundos ese ancho de pulso, esa duración, ¿no? De lo que es la señal de reloj, ¿correcto? Esto vendría a ser la señal de reloj, acá está SCL, entonces ese es el ancho mínimo que debe tener. Luego ustedes pueden ir viendo cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo acá lo que es el nivel bajo de reloj, para lo que es 5 voltios sería 1300 nanosegundos y que también está determinado acá en la figura como nivel 3. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el de nivel alto se considera entre 50 y 50% de cuando está subiendo, cuando está bajando la señal. Igual para este punto de acá, ¿no? Está tomado entre 50 y 50%, tanto en el fall time como el rise time, ¿no? El tiempo de bajada o el tiempo de subida. Y así ustedes pueden ir viendo que tenemos acá algunas cosas que ya hemos visto en lo que era temporización I cuadrado C, ¿no? Este mantenimiento, por ejemplo, del start. Este es tiempo de mantenimiento para la condición de inicio de start. Esta es la número 6. Si nos vamos aquí, buscamos la número 6. Está acá. Si ustedes se dan cuenta, es el tiempo de mantenimiento que debe tener la línea, o mejor dicho, la señal del clock antes de que se le dé al start, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Se le mantiene aquí mientras esta línea está bajando, ¿correcto? Acá también hay un tiempo, ¿no? Este tiempo 7 viene también a ser esta condición de setup time, ¿no? Es la condición de que debe estar antes de que comience a bajar la data, ¿correcto? Todos estos tiempos entonces ustedes los pueden ir observando con detalle, ¿no? Tenemos tiempo de, por ejemplo, este write protection setup time, ¿no? De mantenimiento también. Acá está para el stop, que ya hemos visto ya cuando vimos temporización I cuadrado. O sea, voy a dejarlo ahí, no lo quiero hacer tan trágica. En la próxima vamos a ver un poco más
y cómo se mandan los datos, ¿no? Para escribir y para leer en esta memoria EEPROM. No se lo pierdan, nos vemos, cuídense.